2, 1. Buenos días a todos y todas. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia presenta la RAE, Reuniones Académicas de Enfermería. Este es un espacio para compartir diferentes reflexiones y análisis para el cuidado de la profesión. Hoy, 1 de febrero del 2023, nos acompaña la magíster Marta Torres Paneso, docente de la Universidad CES, hace parte de esta facultad como coordinadora del área de gestión y participa en el grupo de investigación de cuidado de enfermería de la misma universidad. Hoy nos presenta el tema, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enfermería durante la pandemia en Perú. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas para ser fieles a las ideas de la expositora. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat que ya está habilitado. Bueno, profesora Marta, tiene toda nuestra atención. Muy buenos días. El día de hoy agradezco la invitación a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia para socializar esta construcción de conocimiento de manera colaborativa a través de un trabajo de investigación liderado por el grupo de cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES, del grupo de investigación de cuidado de la Universidad CES. En este trabajo de investigación participaron 2 universidades más a nivel nacional. En total fuimos 3 universidades y una universidad del Perú. Hoy voy a socializar los resultados descriptivos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enfermería durante la pandemia en Perú. Es importante resaltar que este trabajo tuvo una participación de 4 investigadoras, pues quien les habla el día de hoy, Marta Cecilia Torres Paneso, investigadora de la Universidad CES. Estuvo también la doctora Alexandra Zapata de la Universidad Santiago de Cali, la magíster Norman Galvez Díaz de la Universidad Señor de Zipa de Perú y la magíster Nairobi Cárdenas de la Universidad de Antioquia. Entremos en materia. A finales de diciembre del 2019, hubo una alerta a nivel mundial por una enfermedad producida por un tipo de virus de la familia del coronavirus, el cual causaba efectos en la salud que iban desde enfermedades frecuentes como el resfriado hasta la afectación multisistémica y la muerte. En Colombia, el 20 de marzo del 2020 se sancionaron los primeros decretos para el aislamiento preventivo. En abril de ese mismo año se estableció el aislamiento social preventivo obligatorio. Esta obligatoriedad llevó precisamente al confinamiento en casa y en principio pues a un grupo poblacional pequeño, pero finalmente todos terminamos confinados, lo que ocasionó una ruptura completa entre la vida laboral y todo lo que tenía que ver con los procesos formativos, no solamente a nivel básico y de secundaria, sino también a nivel superior. En Perú, la realidad no fue ajena a este fenómeno. El 11 de marzo de ese mismo año se declaró el estado de emergencia a nivel nacional mediante la promulgación de distintos decretos supremos. Pasemos al problema. Hasta ese momento, la formación se estaba llevando en enfermería basados en la presencialidad, con unas tendencias conservadoras que a pesar de las propuestas curriculares sociocríticas y la tendencia de implementar modelos constructivistas, aún persistían modelos de formación tradicionales. Además, una poca comprensión de la dimensión tecnológica de la educación, la cual trasciende el uso de tecnologías como apoyo a la docencia, y la formación universitaria que tiene precisamente en educación en ciencias de la salud, de manera específica en la educación superior en enfermería, unas características especiales que si bien puede tener una relevancia en los contenidos teóricos,
se fundamenta en su gran mayoría en la práctica clínica, en los escenarios hospitalarios, todo con el objetivo de formar, desarrollar y fortalecer el juicio clínico de los enfermeros en estos campos de práctica. Desconocer algo no significa que no exista, es decir, desconocer de una u otra manera las tecnologías en la educación a nivel superior no significa que este fenómeno no se haya venido dando a través del tiempo. Y explorarlo y empezar a implementarlo tampoco es sinónimo de perfección, es decir, perder el susto, el temor, el miedo a implementar estrategias innovadoras no significa que desde un principio tengamos que hacerlo a la perfección, pero sí empezar a romper pequeños esquemas de modelos de enseñanza tradicionales. Es importante tener presente las mediaciones pedagógicas mediante la comunicación. La comunicación de entrada es inherente al ser humano. Implica que tengamos que crear canales, simbologías y rituales que permitan generar unidades de significado, que es lo que nos lleva a tener las relaciones tú a tú y la construcción de las relaciones entre los grupos y entre las personas. Estas interacciones nos permiten dar un significado a la acción. Cuando lo llevamos al ámbito académico, tenemos varios aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, que han habido cambios generacionales. Estos cambios generacionales abren pequeñas brechas. Esto lleva ¿a qué? A que surjan nuevas formas de comunicación. Hoy las nuevas generaciones están permeadas por los medios digitales y las dinámicas comunicativas no son ajenas a ello. Los modelos comunicacionales basados en redes y en entornos virtuales de aprendizaje predominan el día de hoy. Esto en el ámbito académico lleva a que el intercambio continuo entre estudiantes y docentes pues esté permeado por estas dinámicas interactivas. Además, la comunicación en el ámbito académico propicia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Permite asimismo la creación de vínculos afectivos. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la socialización para el aprendizaje y el trabajo conjunto, que en la presencialidad tiene unos caracteres que difieren cuando este tipo de educación pasa de manera bimodal, es decir, apoyada en la virtualidad, o cuando realmente se lleva a cabo en un 100% virtual. Cuando hablamos también de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 4 nos habla de la educación de calidad, es decir, promulga garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La educación, según los objetivos de desarrollo sostenible, es la clave para poder alcanzar otros objetivos planteados. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Esto nos permite conseguir mejores empleos y disfrutar de una vida mejor. Empodera a las personas para que lleven una vida más saludable y sostenible y permite una mayor emancipación del ser humano. Esto nos lo plantea, además, la ONU desde las estrategias socioeconómicas como respuesta al SARS-CoV-2. El informe de Future Nursing 2020 a 2030 plantea un reto bastante interesante para las enfermeras ante un entorno altamente cambiante y exige cambiar la educación en enfermería de manera significativa para producir enfermeras que sean preparadas para hacer frente a los desafíos actuales. Este informe nos dice que en la próxima década se requerirán cambios en 4 áreas específicas en la formación de profesionales de enfermería. ¿En qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Y quiénes enseñan a ellos? Los planes de estudio, según este informe de las escuelas de enfermería y de los diversos programas, deben haberse fortalecido para que las enfermeras estén preparadas para ayudar a promover la equidad en salud,
es decir, que permitan reducir las disparidades de salud y mejorar la misma y el bienestar de todos. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Determinar los factores presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enfermería en el contexto de una universidad peruana. Dentro de los objetivos específicos está caracterizar sociodemográficamente la población participante, tanto de docentes y estudiantes de una escuela de enfermería en este país, describir los factores tecnológicos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela de enfermería en una universidad peruana y, por último, los factores del entorno presentes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los estudiantes y desde los profesores. Este tipo de estudio fue un estudio cuantitativo descriptivo transversal que hace referencia precisamente a la muestra que se recogió en esta institución. Debo referir que este estudio, estos resultados hacen parte de un estudio mucho mayor que refiere también resultados correspondientes a nuestro país, Colombia. Específicamente, los resultados descriptivos correspondientes a Perú nos hablan de una participación de 128 estudiantes y 36 docentes del programa de enfermería de una universidad privada en el norte de Perú, en el marco de la pandemia COVID-19 o SARS. Dentro de los criterios de inclusión están los docentes de la Facultad de Enfermería, sin exclusión de sexo, de cualquier edad, con cualquier nivel académico, tipo de vinculación en ejercicio activo de la función docente y que en su momento aceptaran voluntariamente participar de la investigación. Dentro de asimismo, los estudiantes que se encontraban en algún nivel de formación universitaria del pregrado de enfermería. Dentro de los criterios de exclusión, tuvimos estudiantes y docentes de pasantías académicas en otras ciudades del país o del mundo, por fuera de las ciudades de residencia por alguna causa, y docentes que no tuvieran vínculo directo con la universidad sujeto de estudio. Dentro de las variables tuvimos la caracterización sociodemográfica de la población, edad, sexo, nivel académico, lugar de procedencia, estrato. Dentro de las variables dependientes, logro de los objetivos frente al alcance de conocimientos teóricos, logro de los objetivos frente al alcance de los conocimientos prácticos. Y dentro de las variables independientes, el acceso a equipos tecnológicos, el conocimiento de medios de comunicación sincrónicos y asincrónicos, los factores del entorno ambiental y mobiliario, el acceso a asesorías docentes, la comunicación docente-estudiante, las emociones generadas y el plan de trabajo docente. Aquí referiremos aspectos relacionados con acceso a equipos tecnológicos y los factores del entorno ambiental y mobiliario. Tenemos entonces que dentro del proceso llevamos una búsqueda bibliográfica en español, inglés, portugués, en buscadores que nos permitieron a partir de bases de datos como Cielo, Pullman, Mainline, Science, Direct, EBSCO, Google Académico y portales directos de revistas en línea indexadas a través de descriptores de ciencias de la salud como formación virtual, enfermería, aprendizaje, enseñanza, educación, TICS, coronavirus, COVID-19 para ese momento, porque luego cambió la terminología, y un instrumento que fue validado por 3 expertos en educación virtual con una confiabilidad de 0.88. Dentro del plan de análisis se excluyó un campo de estudio debido a que no se logró una recolección de la información. En esta institución se hizo el diligenciamiento, la verificación del diligenciamiento de los datos de manera progresiva, semana tras semana, para validar cómo iba el proceso de recolección de información. A través de recordatorios pertinentes, la información recolectada se procesó en SPSS en versión 26, para que lo cual permitió el análisis descriptivo, la recategorización y la fase posterior de asociación de variables. Hablemos un poco entonces de los resultados. La caracterización de la población nos permite identificar dentro del grupo de docentes un predominio del 86.1% del grupo femenino.
que dentro de la población estudiantil es muy similar para un predominio de un 89.8%, lo cual es concordante pues con todo el fenómeno histórico que ha tenido la enfermería, aunque hay estudios que en los últimos años refiere que han aumentado la inclusión de la participación del sexo masculino en el interés de estudiar en una carrera tan hermosa como la enfermería, pero este predominio aún pues no logra equiparar un equilibrio entre ambos sexos. Cuando hablamos entonces de la variable relacionada con edad, encontramos entonces en el grupo poblacional de docentes un 33% de población de profesores que fluctúan en el rango de 37 a 46 años. Cuando miramos entonces un porcentaje de un 27.8%, encontramos que este grupo poblacional pertenece al grupo de 57 a 66 años. Estos dos resultados son importantes para correlacionarlos más adelante cuando validemos lo que son los resultados con el uso de las tecnologías de información y el acceso a estas tecnologías. Cuando hablamos entonces del grupo poblacional de estudiantes, encontramos que un 80.5% se encuentran en el rango de edad de 16 a 25 años y encontramos un 16.4% en un rango de 26 a 35 años. En cuanto a el lugar de procedencia, encontramos en el grupo de docentes que el 97.2% son del área urbana, al igual que en el grupo de estudiantes, pues hay un alto predominio con un 79.9% del área urbana y un 20.3% en este grupo de población estudiantil que pertenecen al área rural. Cuando hablamos entonces sobre el estrato socioeconómico, que tienen unas diferencias importantes con relación a lo que es la estratificación socioeconómica en Colombia. Aquí la estratificación se hace con base al ingreso mensual de soles y se tienen que en el estrato socioeconómico de los docentes, pues el 52.8% se encuentran con un ingreso mensual de 970 soles, lo cual los ubica en un rango C, mientras que validamos en el grupo de estudiantes que el 74.2% pues pertenecen a un grupo E con un ingreso salarial de ese grupo familiar de 1.300 soles. Cuando hacemos referencia al segundo objetivo relacionado con factores tecnológicos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encontramos la variable relacionada con acceso a Internet. En el grupo de profesores tenemos un 72.2% de docentes que tienen un acceso a Internet excelente a bueno, mientras que un 27.8% expresaron que tenían un acceso regular a Internet para llevar a cabo este proceso de enseñanza. Cuando vamos al grupo poblacional de los estudiantes, encontramos que un 45.3% de los estudiantes relataron tener regular acceso al Internet, mientras que el 28.9% describieron en las respuestas tener un acceso deficiente o solo datos móviles, que es bastante importante. Lo vamos a correlacionar más adelante con los resultados que tienen que ver con también el conocimiento a estos recursos online. Si hacemos referencia en este segundo objetivo también al acceso a los equipos y dispositivos electrónicos, encontramos entonces que en el grupo de docentes, el 100% de los profesores relataron tener acceso a computadora, mientras que tanto el 22.2% tenían acceso a tablet o tenían acceso a cámara.
y solo un 2.8% del grupo de docentes contaba con manos libres. Cuando vamos a validar el grupo poblacional de estudiantes, encontramos que el 75.8% tenía acceso a computadoras, pero es interesante validar acá que solo el 6.3% de esta población tenía acceso a cámara y el 0.8% a manos libres. Si vamos a validar los factores tecnológicos relacionados con el conocimiento de plataforma virtual, es importante tener presente que en el grupo de docentes, el 55.6% describieron tener un conocimiento escaso o no poseían conocimiento de la plataforma virtual en el momento que se irrumpió este modelo de enseñanza-aprendizaje, y el 36.1% pues redactaron tener un conocimiento o justo o bueno. Si validamos esta información en el grupo poblacional relacionado con los estudiantes, encontramos que el 65.5% refirieron pues tener un conocimiento escaso o no poseer conocimiento de la plataforma, que es un porcentaje bastante interesante. Y solamente el 32% relatan tener un conocimiento bueno o tener un conocimiento justo. Al hacer referencia a los resultados relacionados con las herramientas online de diseño, en el grupo poblacional de profesores, pues hay un predominio del Padlet con un 47.2%, mientras que tanto Geniali como Canvas, pues representan un 22.2% de manera respectiva en el conocimiento por parte del grupo de profesores. Si vamos a validar los resultados de las herramientas online de diseño a partir de los estudiantes, encontramos unos resultados de un 18% de un conocimiento en Canva, un 9% en Padlet, y realmente pues Piktochart salió muy favorecido con un 0.8% y Geniali pues apenas un 3.9%. Al referir el manejo de bases de datos, en el grupo poblacional de profesores, el 55.6% refieren no conocer el manejo de bases de datos, que es bastante número mayor para este grupo poblacional, y un 44.4% pues definitivamente dice que no lo conoce, mientras que el 38.3% de los estudiantes expresaron conocer las bases de datos. Al referir entonces en este objetivo las variables relacionadas con variables académicas tecnológicas y el ambiente de trabajo, encontramos en la primera variable, en el grupo poblacional de docentes, que el 38.9% afirmaron una adecuada asignación de actividades académicas y administrativas, mientras que el 16.7% expresaron tener disponibilidad de acceso a plataformas. En el grupo poblacional de los estudiantes, un 19.5% expresaron pues tener una adecuada asignación para las actividades académicas y un 14.1% disponibilidad de acceso a plataformas. Cuando hacemos referencia al ambiente de trabajo, o sea, la presencia de mobiliario, si hubo en el entorno ruido, o si hubo una afectación o no de las relaciones familiares como consecuencia de la educación a nivel virtual durante la pandemia, en el grupo poblacional de los docentes, el 13.9% expresaron tener adecuadas condiciones mobiliarias, mientras que en el grupo de los estudiantes el 22.7% expresaron tenerlas. Al hacer referencia a la presencia de ruido o poca iluminación, los docentes expresaron que el 47.2% tuvieron dificultades con este tipo de aspectos del entorno, y el 60.2% de los estudiantes tuvieron afectación por ruido o poca iluminación. Si referimos si solo se realizaban actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje,
encontramos en los docentes que el 19.4% referían tenerlas, mientras que el 20.3% de los estudiantes pues, solo realizaban actividades relacionadas con este proceso. Si hacemos referencia a las relaciones familiares adecuadas durante la virtualidad en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el 11.1% expresaron tener afectación y el 13.3% de los estudiantes también lo manifestaron. Cuando validamos entonces a la luz de los autores las dificultades que se presentaron específicamente en Perú por este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, Rivera y su grupo de investigadores nos dicen que realmente en Perú se presentaron dificultades específicamente en áreas geográficas como la costa, los Andes y la selva, donde esta población favorecida económicamente con muchas dificultades tuvieron muy poco acceso a la conectividad. Este grupo nos plantea en su trabajo varios interrogantes. No es solamente el acceso a la conectividad, sino también cómo educar virtualmente en contextos donde aún no existe un sistema educativo fortalecido para ofrecer la calidad esperada. La UNESCO estableció que durante la pandemia el 91.3% de la población estudiantil presentó dificultades en el proceso formativo. Más allá de la conectividad, el reto, según Jacqueline y su grupo de investigación que plantearon en la virtualización de la educación en Sudamérica frente a la pandemia COVID-19, que el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano y ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida, va mucho más allá de la conectividad y de aprender precisamente estos medios online. Asimismo, otros autores como Arandojo Morales nos planteó que el uso de tecnologías ha modificado la manera de aprender y que ha generado dificultades por carencia de formación tecnológica de los docentes universitarios. Zambrano y Urdaneta nos dice que no solamente es necesario desarrollar habilidades precisamente que permitan cerrar esa brecha social de acceso a la educación y que permita también generar nuevos recursos educativos para que estos estudiantes puedan no solamente acceder a estos medios educativos, sino a nuevas formas de aprendizaje y que esto tenga un impacto directo en los procesos de aprendizaje, de enseñanza y disminución de la deserción y de las desigualdades sociales. Otros autores como Escalona y Leonor Urtubia, en consecuencias emocionales y cognitivas en el núcleo familiar de los estudiantes chilenos, en modalidad a distancia debido al confinamiento, plantearon que hubo importantes aspectos relacionados con las relaciones familiares, específicamente aspectos como la concentración del grupo familiar que conllevó a que las labores de casa se tuvieran definitivamente que ver influenciadas con la disminución de los ingresos por parte de los miembros de la familia o de las personas cabezas de familia, o el desempleo. Asimismo, el confinamiento con estas labores de casa, la poca disponibilidad de equipos tecnológicos y la concentración de actividades laborales académicas de manera simultánea por varios miembros de la familia, llevaron a que interacciones familiares se volvieran difíciles, que hubiese una pérdida de la privacidad, un aumento en la tensión en las relaciones familiares. Esto conllevó indefectiblemente a que hubiese una ruptura de la comunicación y estas rupturas a nivel familiar llevaron o tuvieron implícito un nivel de estrés por ansiedad, por depresión, por creencias desadaptativas que de una u otra manera, según nos plantea Chirinos y Milenko,
se correlacionaban con el uso de las TIC y con eso este confinamiento prolongado y esta enseñanza-aprendizaje obligada por la virtualidad. Nos presenta entonces unos retos de la educación superior en el Perú. Específicamente, un aspecto muy importante y es que cada vez la educación mediada por tecnologías o 100% virtual, cada vez tiene una mayor aceptación social. Esto ha hecho que el impulso por el uso de las nuevas tecnologías cada vez permee los escenarios universitarios. Permite el acceso a sectores que tienen dificultades y esto, cuando vaya a una búsqueda del aprendizaje, para que el aprendizaje sea cada vez más flexible y experiencial, podría posibilitar una disminución de la deserción estudiantil. Sin embargo, se abre un desafío grande para los profesores. ¿Por qué? Porque se presenta un aspecto relacionado con la adaptación y la formación docente para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad o mediado por las tecnologías de la información. Pero asimismo, no solamente refiere una responsabilidad directa a los profesores, sino que también un compromiso gubernamental por mejorar el acceso a la conectividad a las poblaciones no solamente rurales, sino también aquellas poblaciones urbanas que por una u otra manera, por dificultades del acceso geográfico o también por falta de cobertura ya del nivel central, pues no permita que los estudiantes o los mismos docentes pues tengan acceso a este tipo de información. Tenemos entonces que dificultades relacionadas con la inserción a la modalidad virtual hacen necesaria superar los desafíos relacionados con la práctica pedagógica, las condiciones de acceso de los estudiantes a las tecnologías y obviamente cerrar ese conflicto generacional, la comprensión de nuevas formas de comunicación que hacen que se pueda mejorar de una u otra manera las relaciones entre profesores y estudiantes y que estos factores comunicacionales favorezcan de una u otra manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y que de una u otra forma permitan también la permanencia de los estudiantes, no solamente dentro de las aulas, sino también de los procesos formativos cuando ellos se encuentran fuera de las mismas. Autores como Tejedor y Santiago y su grupo de investigación nos dicen que el cambio en los hábitos para consumir información definitivamente ha cambiado. En la última década, y más que se hizo muchísimo más visible durante la pandemia, fue necesario y se ha hecho necesario no solamente el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en nuevas herramientas que permitan esa formación de ese pensamiento crítico y específicamente en los profesionales de enfermería que requieren habilidades para un desarrollo de juicio clínico y una toma de decisiones, nos lleva a que cada vez se requiera un aprendizaje basado en experiencias. Este aprendizaje, mediado por la tecnología, nos va a permitir tener no solamente una mayor flexibilidad y una facilidad en el aprendizaje, sino que también nos va a llevar a trascender esa enseñanza no basada en contenidos, sino en resultados de aprendizaje. Por último, el trabajo de investigación nos permitió diferenciar la enseñanza mediada por tecnología y la enseñanza 100% virtual y comprender que la enseñanza mediadas por tecnología no producen en sí mismas un cambio educativo que mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El profesorado debe fortalecer la formación en el uso de herramientas comunicativas virtuales que permitan mediar el proceso de interacción pedagógica, y la aparición continua de nuevas tecnologías pues generan incertidumbre, confusión, que si son acompañados por un buen proceso de formación y unas buenas herramientas de interacción comunicativa, pues ayudarían a cerrar no solamente esta incertidumbre y esta confusión, sino también esa brecha de deserción de parte de los estudiantes. Asimismo, esta brecha por la falta de recursos tecnológicos en centros educativos, en las familias, en los alumnos y el acceso a la educación, pues es importante tenerla presente, no solamente desde la comunidad educativa, sino cómo integrar estos entes gubernamentales para que cada vez esta brecha pues sea cada vez más estrecha. Es importante entonces no solamente la democratización, sino la pluralidad en el manejo de la información. Por último, es preciso un nuevo rol del profesorado, que no solamente integre la influencia que los estudiantes reciben en la educación mediada por tecnologías, sino que también tengan presente que ese proceso se lleva tanto en el aula como fuera de ellas. Thich Nhat Hanh nos decía que no se puede transmitir sabiduría y perspicacia a otra persona. La semilla ya está ahí. Es decir, los estudiantes no son vasos vacíos, tienen ya una historia familiar, una historia cultural, una historia de vida, y un buen maestro toca la semilla, permitiéndole despertar, brotar y crecer. Es todo un desafío, pues, para nosotros los docentes, no solamente formarnos en el área del saber que nos permita tener un conocimiento propio, disciplinar de lo que enseñamos, sino también ese conocimiento de contenido, como decía Schulman, que no solamente implica la didáctica, los objetivos de aprendizaje, los resultados hacia dónde vamos dirigidos, sino también cómo median nuevas tecnologías en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar ese pensamiento crítico en nuestros enfermeros, que va a ser la base para desarrollar el juicio clínico y la toma de decisiones en contexto, no solamente en el escenario clínico, sino también en el escenario comunitario. Doy las gracias entonces nuevamente a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia por permitirme el día de hoy socializar los resultados de esta investigación que se ha realizado de manera colaborativa, a la profesora Norman en especial por hacer posible esta investigación en un escenario como lo es un bellísimo país, Perú, y quien además, pues, la profesora Norma ha hecho público el artículo de investigación precisamente con estos resultados, con el grupo de investigadores, y a las profesoras Nairobi Cárdenas y Alexandra Zapata por haber participado también en el estudio y en los resultados de investigación que se encuentran en este momento en proceso de publicación. Muchas gracias y nos veremos pronto.